se llama Antes, Después y Ahora. Y les voy a hablar de algo que ha sido vigente todo el tiempo. De quien voy a hablar es de Jesucristo, pero de cómo es que desde antes, casi 750 años antes de que Él naciera, Él ya había sido profetizado por medio de los, valga la redundancia, por medio de los profetas. Ya se había dicho que Él llegaría. Y no solamente que Él llegaría, sino que Él también padecería por cada uno de nuestros pecados. Y les voy a pedir que me acompañen en Isaías 7:14, en donde dice, les voy a leer: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Esto lo dijo Isaías casi 750 años antes de que Jesús naciera, antes de que siquiera María existiera. Imagínense cuántas generaciones es eso. Si suponemos más o menos que una persona vive unos 70 años, son como 10 generaciones, estamos conscientes. En 10 generaciones no podían saber que el día de hoy Roberto iba a estar aquí sentado, pero Dios sí lo sabía. Dios sí lo sabía, y de esa misma manera sabía que mandaría a su Hijo por cada uno de nosotros. También en Isaías 9:6 y 7 nos dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso. ¿Es Jesús un consejero maravilloso para nosotros? Amén, lo es. Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿Quién mejor que Él para traer paz a cada uno de nuestros corazones? Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, nunca. Y la palabra dice: el cielo y la tierra podrán pasar, pero Jesús no, y su palabra no pasará. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. Y luego dice: el ferviente compromiso. El ferviente compromiso se refiere a que es entusiasmo total. Yo leía lo que significaba ferviente y decía entrega total. O sea, el compromiso de Jesús no era poquito, no era por poquitos, no decía en la tierra va a haber millones, pero mi compromiso va a ser por cientos de habitantes de la tierra. No, su compromiso era ferviente y total por todos los millones de habitantes que existen en la tierra. Y dice, del Señor, el ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Sabemos que podemos confiar en Cristo. También el profeta Miqueas, dentro del libro 700 años antes del nacimiento de Jesús, en Miqueas 5:2 decía: pero tú, oh Belén, Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Eso nos habla que Jesús ya existía antes de todos los tiempos. Nos recuerda cómo Él ya estaba destinado para venir y amarnos como lo hace constantemente. Pero no solo eso, eso fue antes. Antes se profetizó que Jesús llegaría. Antes ya sabíamos que Él vendría, pero también sabíamos que Él iba a padecer por nosotros. David en el Salmo 22 habló: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? ¿Les parece familiar? ¿Dónde más? ¿Quién más dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús en la cruz. En Mateo 27:46 dice: a eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
David también lo dijo mucho antes de que Jesucristo naciera, y él ya estaba hablando las palabras que Jesús iba a decir en la cruz. Entonces, eso me deja a mí con algo tan importante, porque todo esto se habló desde antes. Y si pueden, y les invito a leer detenidamente lo que es el Salmo 22, verán cómo refleja mucho de lo que Jesucristo vivió en la cruz, cómo Él padeció en la cruz, cómo Él fue crucificado por nosotros. Pero esto, la mejor enseñanza que en lo personal yo pude escuchar de Dios fue: Dios tiene muy claro el propósito para tu vida como su hijo. Él ya tiene muy claro el propósito, Él ya tenía claro el propósito de Jesús antes de que naciera. Él ya había sido profetizado, ya sabía que resucitaría de los muertos. Y si lo tiene para Él, lo tiene también para ti y para mí, amén. También nosotros tenemos un propósito en Cristo. Cada uno de ustedes que está aquí el día de hoy, incluso yo, todos los que estamos aquí, tenemos un propósito en Cristo. Tenemos dones y talentos que Él ha puesto en cada uno de nosotros para cumplir lo que Él puso en nuestro corazón. Les invito a que eso no muera y constantemente estemos trabajando en ello. Ahora, eso pasó antes. Antes fue profetizado, antes se dijo que Él nacería y también se dijo que moriría, pero después llegó Jesús, ¿cierto? Llegó por medio de María. Jesús nació. En Lucas 2:7 nos dice: María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió de tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Sabemos que José ya estaba comprometido con María, pero María fue visitada por el Espíritu Santo y fue como concibió a Jesús. Y entonces el pastor nos predicaba, incluso creo el domingo, que nos decía: José no es el padre de Jesús, y José pretendía dejar a María y no acompañarla en este proceso, sino que también el ángel visitó a José por medio de un sueño y él entendió que tenía que estar ahí con María. Por eso es que ambos decidieron quedarse juntos. José y María, ellos se tuvieron que mover de Nazaret hacia Belén por un conteo que iban a hacer en aquellos tiempos. Ellos tenían que regresar, pero cuando regresaron encontraron: oh, sorpresa, no hay lugar para ustedes. ¿Cuántas veces nosotros hemos salido de un lugar creyendo que podemos regresar y de repente ya no cabemos ahí? Tal vez decimos: no, pues en este momento no me siento cómoda en esta empresa, por ejemplo, o no me siento cómodo en algún lugar en específico, en un restaurante y demás, y luego me voy y cuando regreso me doy cuenta de que ya no hay lugar para mí. ¿Qué hago? Entro en frustración. Empiezo a decir: oye, ¿y entonces cuál es mi espacio? ¿Cuál es mi lugar? Sin embargo, ellos estuvieron en paz. Ellos tuvieron una paz más grande que la que nosotros conocemos, que es la paz que da Jesús, obviamente, porque María ya tenía a Jesús en ella. María ya estaba a punto de dar a luz y no había mayor paz que la que Jesucristo le podía dar a ella, ¿sí? Y es algo muy parecido. Nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón y ahí es en donde nosotros podemos encontrar esa paz. Entonces, ahí nació Jesús. Y como dato nada más, la Navidad viene del latín que es natividad, que significa nacimiento. Y en estas épocas nosotros celebramos el nacimiento de Jesús, aunque no sabemos exactamente en qué fecha sucedió. Sin embargo, muchos lugares del mundo lo tienen ya predeterminado, como que el 24 es Nochebuena y el 25 es Navidad, es decir, el nacimiento o la natividad de Jesucristo. Ya cuando Jesús nació, Él fue presentado en el templo a los 8 días y fue circuncidado como era su costumbre en aquellos tiempos. Ahora, en ese momento, la ley del Jehová o la ley del Señor decía: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Entonces, ese era el primer hijo de María.
Dios se fijó en todo, ¿se dan cuenta? O sea, no tuvo duda alguna de cómo iba a ser el proceso del nacimiento de Jesús. En ese momento Jesús ya estaba designado para estar todo el tiempo con Jehová, para aprender. Y él pasó por todas las escuelas. El pastor Javier se las sabía mejor que yo, pero es Bet Sefer, Bet Malú, Bet Talmud y Bet Midrash. Él pasó por todas esas escuelas. Él fue y aprendió el Torá, todo lo que fueron los profetas, todo lo que fueron los libros del Antiguo Testamento. Él los aprendió. Él estuvo en escuela tras escuela aprendiendo y avanzando, porque para eso él había nacido. Desde ese momento, desde que nació, José y María dedicaron a su hijo a Dios y lo enviaron a cada una de las escuelas. Cuando fue su tiempo, Jesús estaba listo para cumplir su propósito. Fue escuchado por multitudes. En Lucas 5:1 podemos leer: cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Esto quiere decir que su palabra era buena. Esto quiere decir que lo que Jesús hablaba traía paz, traía amor, traía consuelo, traía cosas buenas a la vida de la gente. Por eso eran multitudes, porque no decía eran 10, 15, 20 personas. Multitudes se refiere a miles de personas que le seguían para escucharlo. Ahora, en aquel tiempo, Jesús no era el único que hablaba de la Biblia. Había muchos, incluso muchos que se creían y se consideraban con más conocimiento que Jesús. Y aún así, a él era a quien seguían las multitudes. Cuando fue su tiempo, él estaba listo y empezó. ¿Cuándo fue nuestro tiempo? Tal vez nosotros ya lo tuvimos. Ya pasamos un antes. Antes tal vez yo estaba en el mundo y no conocía de Cristo. Antes tal vez yo tenía algún problema. Antes tal vez no tenía una promesa. Después la tuve. Después tuve esa promesa. Después cumplió el tiempo en el que yo debía de conocer mi promesa. Y fue cuando Cristo me reveló esa promesa. Ahora, también podemos ver en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, podemos ver cómo Jesucristo hizo tantas cosas. Y en el momento de la alabanza y la adoración, Jesús hablaba a mi corazón, porque yo, realmente nunca hablé con el pastor Roy acerca de mi tema. Es la primera vez y le doy gracias que lo esté escuchando. Sin embargo, cuando empezó Patti a mencionar todas las cosas que hizo Jesús dentro de la alabanza, dije, claro, es por esto. Porque Jesús hizo tantas cosas, pudimos ver sanidades, lo pudimos ver. Él hizo que ciegos pudieran ver. Él hizo que sordos pudieran escuchar. Él sanó lepras. Cada una de las cosas que hizo Jesucristo fue para cumplir un propósito específico en su vida y en la vida de quienes le rodeaban. No nada más en él, sino en todos los que estaban alrededor de él, que más adelante iban a transmitir su mensaje de generación en generación hasta nuestros días de hoy. Y podemos ver sanidades, liberaciones, a más no poder. Podemos ver resurrección, aquello que no imaginaba tal vez una persona normal. Podemos ver resurrecciones porque alguien creyó, porque alguien tuvo fe, porque alguien estuvo seguro de quién era Jesucristo. Pudimos ver milagros, incluso cómo él calmaba la tempestad, o cómo multiplicó los panes y los peces, o cómo cambió el agua en vino. Nosotros lo vimos. Él asistió a una boda y dentro de esa boda se acabó el vino, y entonces él convirtió el agua en vino. Y todos estos milagros mayores es lo que sucedió después de la llegada de Jesucristo. Pero ¿cómo no iba a hacer Jesús todos estos milagros siendo el Hijo de Dios? Si Dios escuchó a Josué, que no era su hijo, y detuvo el sol y la luna. Si Dios escuchó a Elías,
e hizo caer el fuego del cielo. En ese momento, si los escuchó a ellos, siendo tal vez los líderes o siendo profetas, ¿cómo no iba a escuchar a su hijo? ¿Cómo no él iba a obrar sobre la vida de su hijo para que todos los que estuvieran alrededor se dieran cuenta de que cosas maravillosas en él podemos hacer? Pero hubo algo que solo Jesús pudo hacer y que ningún profeta, ningún líder lo pudo hacer. Y ese algo es amar a la humanidad sin medida, dándose a sí mismo por nosotros. Nadie más lo hizo, solo Él. ¿Por qué? Porque era su propósito. El propósito que tú tienes, nadie más lo va a hacer, porque es tuyo. Tómalo, no lo sueltes, es tu propósito, cúmplelo, porque Dios está esperando que lo hagas. Su sacrificio fue en la cruz y fue por amor a ti y a mí. Él murió por nosotros, siendo un cordero sin pecado, sin mancha. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21 nos dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Cómo es que yo puedo tener una relación con Dios? Cuando tengo Cristo en mi corazón. Esa es la relación correcta, eso es lo que me sujeta. Por eso la palabra dice: tienes que estar en la roca que es Cristo. Esa es la mejor manera de yo tener, o es la única manera de yo tener una relación con Dios. Pero no solo eso, Él no solo fue a la cruz y dio su vida por nosotros, Él resucitó de los muertos, ¿cierto? Jesús está a la diestra del Padre en este momento. Él resucitó, fue más allá, dio toda su sangre y Él fue y venció al mundo, venció a las tinieblas y llegó y resucitó. Y entonces Él se mostró ante sus discípulos. En Juan 16:33, antes de que esto sucediera, Jesús les hablaba a los discípulos y les advertía que en el mundo tendrían dificultades, que ellos iban a seguir padeciendo. Incluso les dijo: ha llegado mi tiempo, yo ya me voy en este momento. Pero también les dijo: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. ¿Sabemos que así es? Confiamos, estamos confiadas, estamos confiados en que así es. Pero ¿qué creen? Ustedes también pueden vencer al mundo por medio de Jesucristo, con Jesús en su corazón. ¿Y cómo le hago yo para vencer el mundo? Cada vez que te dicen: no sigas, no des la milla extra, ¿para qué lo haces? No hagas lo bueno al fin que nadie lo ve. No hagas lo correcto. No importa. Cada vez que tú decides hacer lo correcto y seguir a Cristo, tú vences al mundo. Tú lo puedes vencer. Cada vez que te dicen: no vale la pena, o cada vez que te dicen: no eres suficiente, no lo vas a lograr, no vas a llegar, y aún así resistes, y aún así eres determinado, y aún así te mantienes, tú puedes vencer al mundo. Cada día que te levantes y tú digas: una vez más lo voy a hacer, tú también vences al mundo como Jesús lo hizo. Porque Él nos dijo: cosas mayores que yo, ustedes harán. Cosas mayores podremos hacer, amén. Y prueba de ello es que estás aquí el día de hoy. Es que aquellos que nos siguen en las redes sociales tienen el interés de quedarse y escuchar. Yo creo que el propósito de Dios para esta casa se va a cumplir. Creo que miles llegarán por esas puertas. Creo que tendremos cada una de las hectáreas como ya está en esa carpeta. Y así será en el nombre de Jesús.
En Mateo 28, después de la resurrección de Jesús, en Mateo 28 del 16 al 20, los discípulos creyeron y comprobaron que Jesús había resucitado. Y dice, entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. La duda va a querer venir a ti. Eso es, la duda va a querer llegar por medio de alguien que te diga, ¿estás seguro que vas a poder? La duda va a querer llegar cuando alguien te diga, ¿no será lo que tú pides muy grande para Dios? ¿No será que ya pasó tu tiempo? Pero no dudes. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. ¿Con quiénes? Con nosotros siempre. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, dice papá. No nada más tantito, no nada más un ratito. Es siempre y para siempre, hasta el fin de los tiempos. Ahora, ya vimos que antes fue profetizado todo lo que él viviría. Ya vimos que después él llegó y sucedió y pasó, y todo lo que se dijo pasó, y él resucitó. Ahora, aquí viene la hora. Nosotros sabemos ahora cuál es la llave. Ahora nosotros podemos saber que por medio de la vida de Cristo nosotros mayores cosas haremos. Sabemos que por medio de la vida de Cristo Él nos fue dada toda autoridad en los cielos y en la tierra. Nos hizo hijos de Dios. Nos dio más de una posibilidad. En Gálatas 3:26 dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué somos? Hijos de Dios. Y en Gálatas 3:29 dice, y ahora que pertenecen a Cristo, ¿a quién pertenecemos? A Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Dios le dio muchísimas promesas a Abraham, y dentro de esas promesas le dijo, no temas, yo te protegeré. Y tu recompensa será grande, porque tendrán descendencia como los granos de arena, también le dijo, como todas las estrellas. Entonces, todas esas promesas son mías porque soy hija de Dios. En 2 de Corintios dice 5:20, así que somos embajadores. No solo soy hija, soy embajadora igual que tú. Somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. En cada una de las posibilidades que tenemos de seguir a Cristo, Él también nos usa. Si eres embajador de Dios, porque eres hijo de Dios, tenemos que cuidar lo que hablamos, tenemos que cuidar lo que decimos, y más que nada tenemos que creer en lo que hablamos y en lo que decimos, porque nuestra palabra tiene poder. Si yo creo, lo veo. No es si yo lo veo, lo creo. No, si yo lo creo por fe, lo tendré. Ahora esperamos su regreso. En Apocalipsis 3, del 11 al 13, dice, ya vengo pronto. ¿Cuándo viene? Pronto. Nos gozamos porque Él viene pronto.
Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Aférrate, mantente, insiste, sé fuerte. Es insistencia con fuerza, aférrate. No va a ser fácil. No te estoy diciendo que vas a caminar sobre una alfombra, tal vez vas a tener que caminar sobre fuego, pero ahí dice aférrate, que nadie te quite tu corona. ¿Cuál es la corona que recibiremos de Cristo? Dice, a todos los que salgan vencedores, ¿saldremos vencedores, sí o no? Saldremos vencedores. Los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todos los que tengan oídos para oír deben escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Entonces, aférrate y que no te quiten tu corona. Cuando te vengan a decir, oye, pero no puedes. Oye, pero es que está bien difícil. Oye, pero todos están cerrando. Las empresas cierran. ¿Para qué quieres abrir una? Si todas las empresas cierran porque no pueden. ¿Para qué abres una clínica? No, ¿para qué quieres hacer un negocio? Aférrate, porque es tu corona, no es la de ellos. Es tu corona la que debes de mantener. Aférrate a esa promesa. Cree para poder ver. Hace poco estábamos en casa con nuestros hijos y mi niña es una niña pequeña, ya no tanto, tienen 8 años, y empezó a querer ver una película. Dentro de las películas que quiso ver fue una película de fantasía, y algo que me llamó mucho la atención dentro de esta película de fantasía es que Dios me recordó mucho esto: cree para poder ver. Literalmente el personaje principal estaba caminando entre la nieve, no se veía nada más que todo blanco, y decía, es que quiero llegar a la ciudad tal. Y entonces encontró a otros personajes y estos personajes le decían, pero es que estás ciego, pero es que no puedes ver, porque ya llegaste. Esa ciudad que tú mencionas es esta. Y él decía, es que no la puedo ver, no la puedo ver. Y entonces le dijeron, cree para poder ver. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Nosotros podemos creer que, oye, sí, antes estaba mal, después tuve una promesa y ahora quiero ver esa promesa, pero no llega. Y tal vez alguien llega y te dice, pero la estás viviendo. Y ni siquiera te habías dado cuenta de que ya estabas viviendo tu promesa. Entonces tenemos que creer para poder ver. Algo que también me recordó esa película fue, nosotros en nuestra casa, que es su casa, tuvimos la oportunidad de hacer una ampliación hace un tiempo. Sin embargo, no sé si alguien ha empezado a construir algo o ha hecho una ampliación en algún lado, creo que algunos sí. Pero saben que para poder hacer una ampliación hay que destruir, ¿cierto? Hay que destruir. Y dentro de esa destrucción viene mucho caos, porque viene mucha tierra, no hay piso, no hay paredes, de repente no había ni siquiera dónde bañarse. Y entonces yo soy algo poquito, casi nada controladora. Mi esposo no me dejará mentir. Y de repente era como que no tenía sala, no tenía comedor, no había cocina. Y pues llegaba a mi casa y era un pedacito en un cuarto porque todo estaba en ruinas. Todo estaba apenas en construcción, en obra negra. Y dentro de ese proceso yo recuerdo que algo me desesperó mucho, porque cuando la primera vez fueron a mostrarnos cómo quedaría nuestra casa en la ampliación, yo lo podía ver, y de hecho yo se lo comenté a Gabriel. Le digo, es que yo en ese momento yo lo podía ver perfectamente. Ah, sí, cómo no, aquí va a estar mi cama, aquí va a estar el baño, de este lado va a estar el closet, sí, cómo no, o sea, qué padre, bien bonito, está todo perfecto, sí lo puedo ver.
Ya me lo imagino, igualitito, yo me lo imaginaba. Y de repente, dentro de todo ese destrozo, ¿qué creen? Ya no veía nada. Nada. Todo estaba en ruinas. Y me senté en un escaloncito que está ahorita entre el baño y el closet que tenemos. Me senté ahí y le dije a Dios, no puedo ver. Dije, no veo, no puedo verlo, no puedo ver lo que tú me mostraste antes. Ya se desapareció, ya no lo puedo ver. Ya en este momento para mí todo es frustración, todo es desesperación, todo es ¿por qué no sucede rápido? No lo puedo ver. Y creo que no soy la única que cuando pasa por un proceso le dice a Dios, no puedo ver el final, Señor. No puedo ver aquello que tú me prometiste. No puedo ver realizada la promesa. Tal vez yo ya tenía victoria en mis manos y en este momento no la puedo ver. Tal vez yo ya tenía mi sueño en mis manos y en este momento no lo puedo ver. Pero Dios en ese momento también me habló y también me dijo, si crees, lo vas a ver. Si tú crees de nuevo, si realmente provocas que las ventanas de los cielos se abran por medio de tu fe, lo vas a ver. Y esta noche te digo de verdad, provócalo. Provoca que con tu fe se abran las ventanas de los cielos, que se abran las nubes, que si había tempestad se calme, que si de alguna manera estaba nublado salga el sol para ti, porque tú estás provocando por medio de tu fe que tus bendiciones desciendan. La palabra dice que esas bendiciones ya te fueron dadas, solamente tienes que creerlo para que puedan llegar a ti. Créelo. Bueno, y terminando con mi pequeño testimonio, en algún momento pues obviamente yo estaba muy desesperada y yo decía, no lo puedo ver, y cuando Dios me habló y me dijo que tenía que creer para poderlo ver, yo realmente ya estaba en un punto en el que yo le decía a mi esposo, ¿sabes qué, mi amor? Pues yo me voy a ir a vivir a casa de mi mamá, no sé, o sea, yo lo voy a soltar porque decía, o sea, estoy cansada, no puedo, no tengo ni dónde bañarme, no tengo ni los niños y esto y lo otro y no se puede hacer nada en esta casa. Pero también Dios me habló fuerte y me dijo, mantente, resiste, para que tu bendición llegue. Él tiene que ver que estamos firmes, que estamos en la roca, que estoy resistiendo, que no es algo que me gusta tal vez, pero resisto y me mantengo, y entonces mi fe provocará que eso llegue. El día de hoy, gracias a Dios y al arduo trabajo de mi esposo, ya se acabaron todos los escombros, ya puedo ver ese fruto, pero fue un proceso largo. Y ese es un proceso en el que pudimos ver muchos escombros, pero no solamente por el lado del edificio, sino que nosotros en nuestro matrimonio tuvimos que trabajar muchas cosas para poder salir adelante y para poder sacarlo. Pero Dios no se queda con nada. Él bendice de sobremanera. Sus bendiciones realmente son grandes y de lo alto. Sus milagros van más allá de lo que tú y yo podemos imaginar. Y el día de hoy yo veo mi milagro todos los días. Y yo espero y creo con mi corazón que podré ver también tus milagros. Cada uno de ellos. Antes Jesucristo fue profetizado. Antes tu promesa te fue dada. Después Jesucristo fue crucificado. Tal vez en ti después había una duda de esa promesa. Tú dudaste, pero el día de hoy te digo que Jesucristo resucitó. Tu promesa está viva. Tú la puedes cumplir en Él. Ahora tenemos el camino que debemos de seguir. Lo único que Jesús te pide es cree. Cree en eso. Tan solo cree y verás la gloria de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, se movería la montaña, ¿cierto? También dice, por causa de su incredulidad, no hubo muchos milagros. Por causa de nuestra incredulidad,
a veces no llegan nuestras promesas. Tenemos que creer más sin necesidad de ver. Como le decía el pastor, cada una de las promesas, cada una de las peticiones que están aquí, se está orando, estamos orando por ellas y sabemos que las podremos ver reflejadas en la vida de Jesucristo. Pero esta noche te pido, no dudes, porque la duda va a querer venir a ti. Dios lo dio todo por ti, así que debes creer que como Él lo dio todo por ti, Él también cumplirá cada cosa para ti. Y con esto voy a terminar. Te voy a pedir que te pongas de pie. Que cierres tus ojos meramente para que estés conectado con Dios, para que estés concentrado en lo que vas a estar pidiendo. Y te voy a pedir que ahí en tu lugar, con tu pareja, con tu familia, con tu esposa, provoques esa fe, que provoques que Cristo llegue a tu corazón, que sea Él quien cumpla cada una de las promesas que tiene para ti. Que tu fe sea tan grande que mueva la mano de Dios para bendecirte. Como cuando Jacob le dijo: si no me bendices, no te soltaré. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y mira tu promesa, porque tu promesa ya llegó, porque tu promesa ya está ahí contigo. Solo cree, cierra tus ojos y puedes creer que tu promesa viene desde lo alto, viene desde el cielo y va a llegar a ti. En esta noche, Dios derrama su unción sobre tu vida. Se derraman cada una de las bendiciones. Y esa sabiduría que tú necesitas para poder entender los tiempos de Dios llega a ti en este momento. Porque es la sabiduría de aquel que creó el universo, aquel que creó los mares y la tierra, aquel que te da gracia y favor, te acompaña. Su Espíritu Santo está contigo y en todo tiempo será Él quien levante su mano para protegerte. La llenura de Dios por medio del Espíritu Santo sea en tu vida. Él va a limpiar cada lágrima, Él va a restaurar cada parte de tu corazón y cada parte de tu cuerpo. Él traerá tu sanidad física y mental, espiritual, para que tú puedas obrar y cumplas el propósito que Él tiene para tu vida. Sé que si tú crees, cada parte de tu vida será restaurada. Tendrás lo que necesitas porque lo crees, porque tú lo crees en tu corazón. Provoca las bendiciones de Dios. Provoca que Él llegue contigo. Por medio de tu fe, provoca que tus bendiciones lleguen a ti. ¿Puedes dar un aplauso fuerte a nuestro Dios? Y ahí es algo que tú y yo ya lo sabemos. Nuestra victoria viene ya, ¿cierto? ¿Cuántos creen que ya tenemos la victoria? ¿Cuántos creen que ya tenemos la victoria? Pero pastor, estoy viviendo en un bache. No te fijes en el bache. No te fijes en las circunstancias, no te fijes en el problema. Todos, la Biblia dice que en el mundo entero todos tenemos problemas, todos. Algunos tienen más problemas que tú y que yo, pero la diferencia es que los apóstoles tuvieron los mismos problemas que tú y que yo, pero Jesús les enseñó que viviéramos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Tú no puedes vivir de derrota en derrota. Necesitamos cansarnos de vivir en derrota en derrota. La derrota simplemente nos ha llevado a la frustración, nos ha llevado al estancamiento, nos ha llevado a ver nuestros límites y pararnos y tenerle miedo a los límites. En Cristo Jesús no hay límites. En Cristo Jesús hay la victoria, y en Cristo Jesús alabaremos siempre y honraremos su nombre. Sé que viene mi victoria. ¿Estás listo para cantar? Sé que viene victoria. Puedes acompañarnos, todavía tenemos chance.
que estás anhelando y pidiendo. Sé que viene mi victoria. Sé que viene mi victoria. Por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Sé que viene. Sé que viene mi victoria. Por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. ¿Qué promesa Dios te ha dado? Creo que las promesas, algunas, como me decía una familia esta semana, pastor, hay cosas descabelladas que yo le estoy creyendo a Dios. Le dije, es tu fe, no es la mía, pero estoy creyendo por algo grande. Le digo, es tu fe, no es la mía. Y es lo que te dice Dios esta noche a través del mensaje que Dios le puso en su corazón a Angie. Es lo que tú deseas, lo que tú anhelas. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y del futuro. Dios de Isaac, de Jacob y Dios de Abraham. El mismo Dios, ese es el mismo. Ellos tuvieron dudas, claro que tuvieron dudas, pero sabían que la victoria era mucho mayor. Ella mencionaba cuando Abraham salió, dijo, sal afuera y mira las estrellas y las puedes contar. No, no las puedo contar. Puedes contar la arena del mar, tampoco la puedo contar. Así será tu descendencia. Y te lo predicaba en la serie Extendiendo Nuestra Fe. Necesitamos vivir las cosas que no son como si ya fueran. Padre, te damos gracias. Gracias por la vida de Angie, Señor, que nos ha vuelto a recordar, Señor, que tú eres el Dios del ayer, el Dios de hoy y el Dios del futuro. Que no tengamos miedo, Señor, pues tú lo prometiste, que tú estarías con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias te damos porque tu mano no se ha secado, Señor. Tú sigues escuchando a tus hijos hasta el día de hoy. Y creo fielmente, Señor, lo voy a decir siempre porque conozco y sé que también mis hermanos que están aquí conocen el tamaño de Dios al cual servimos. El tamaño de Dios que nos ha sacado de dificultades. El tamaño de Dios que nos ha respaldado aún nosotros siendo infieles contigo, Padre. Te damos gracias, Señor. Y Señor, antes de terminar este año, sé que la victoria veremos en nuestras vidas, Señor. Si acaso lo vislumbramos, te daremos honra y gloria. Y si aún cruzamos el umbral para el 2022, te seguiremos dando honra, porque solamente tú la mereces, Señor. Gracias te damos. Y de estas palmas, estos aplausos te los damos a ti, porque nuestra victoria ha llegado en el nombre poderoso de Jesús. Y palabra del día dice: milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio